Hola, mi nombre es José Oliveira y hoy te presento esta primera charla TED por Jacambu, titulada Entre mente y biología, el dilema del pasillo. Imaginemos por un momento que estamos caminando por un pasillo largo. A ambos lados del pasillo hay muchas puertas. Cada una de esas puertas representa una teoría psicológica. Algunas puertas prometen explicar la conducta humana desde la biología. Otras afirman que la clave está en los procesos mentales. Y otras tantas sostienen que el comportamiento depende del ambiente o de la experiencia. Este es el dilema del pasillo de la psicología. Durante más de un siglo, la disciplina ha estado recorriendo este pasillo intentando responder una pregunta fundamental. ¿Cómo se explica realmente la conducta humana? Desde finales del siglo XIX, la psicología ha tenido que enfrentar un desafío particular. A diferencia de muchas ciencias naturales, su objeto de estudio no es simple. El ser humano es al mismo tiempo un organismo biológico, un sistema mental y un ser social por naturaleza. Por eso, diferentes enfoques han surgido para explicar su comportamiento. Mi nombre es José Oliveira y te acompaño en esta charla que titulé así para poder entender un poco con esta analogía cómo las puertas se van abriendo de camino al conocimiento. Soy magíster de Innovación Educativa por la Universidad de La Sabana, comunicador social summa cum laude de la Universidad de Monte Ávila y actual estudiante de Psicología de la Universidad de Yacambú. Y por eso me he empezado a preguntar cómo la psicología ha transitado ese camino enriquecedor desde el siglo XIX si se debe recorrer bien el pasillo. Diferentes visiones han intentado legitimar el método el más completo, pero para eso hemos abierto muchas puertas primero. La tesis principal de este encuentro está basada en un ensayo que desarrollé por la materia Estudio de la Psicología con el profesor Javier Valdivia, donde yo señalaba que la psicología contemporánea es capaz de adquirir solidez como disciplina científica cuando reúne realmente diferentes niveles de explicación, tanto cognitivos como genéticos. Lo que te digo anteriormente es porque nos da el poder de comprender la conducta del hombre sin demeritar que dicha complementariedad de enfoques sigue siendo inacabada y tiene diferentes desafíos tanto a nivel de metodología como de filosofía, los cuales requieren repensar su alcance y los límites propios del conocimiento que puede brindar la psicología como una ciencia. Ahora, si abrimos la primera puerta de este encuentro que vamos a lo largo del pasillo, nos conseguimos con una puerta de cristal. Y esa puerta de cristal es el conductismo, la ciencia del observable. A comienzos del siglo XX, el conductismo dominaba el panorama de la psicología científica. Es aquí cuando John B. Watson propuso una idea radical. Según él, la psicología debía abandonar el estudio de la mente. ¿Y por qué debería hacer eso? Porque los pensamientos no podían observarse directamente, por lo tanto no podían estudiar científicamente. Watson sostenía que la psicología debía concentrarse únicamente en la conducta observable, y el comportamiento humano debía analizarse como una relación, digamos que así, estímulo-respuesta. En este modelo, lo que ocurre dentro de la mente era considerado irrelevante para el análisis científico. La mente era tratada como una especie de caja negra que no éramos capaces de ver, que todo el tiempo estábamos como tratando de descifrar, y este enfoque buscaba darle a la psicología el mismo rigor que tenían las ciencias naturales. Ahora, si buscamos entrar y usar el interruptor para apagar un poco el ruido exterior y verlo con más claridad, podemos ver que con el tiempo empezaron a surgir críticas. ¿Por qué? Porque reducir la psicología únicamente al estudio de la conducta verbal significa ignorar procesos fundamentales. Procesos como la memoria, el pensamiento o la interpretación de la realidad, que quedan por fuera del análisis. Y esto limitaba seriamente la comprensión del comportamiento humano. Ahora, si vamos al cognitivismo, es precisamente la vuelta a la mente y es como la puerta empieza a girar para podernos dar acceso a un nuevo paradigma. Un poco más adelante encontramos esta puerta y esta puerta representa la psicología cognitiva que va a adquirir fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XX. Autores como Miller, Brunner y Neisser comenzaron a cuestionar el enfoque conductista. Ellos propusieron que la mente no podía ser ignorada y desde esta nueva perspectiva la mente se entiende como un sistema activo de procesamiento de información. Los seres humanos reciben información del entorno, pero no responden de manera automática a ella. Primero la interpretan, porque la organizan, la analizan y luego actúan. En otras palabras, entre el estímulo y la respuesta existen procesos mentales que influyen en la conducta. Gracias a este enfoque fue posible estudiar fenómenos como la memoria, la atención, la percepción y la toma de decisiones. Si bien este ensayo sobre el que yo fundamenté el primer TED por Yacambú
combina precisamente cognitivismo con cómo la psicología contemporánea y ahorita que vamos a avanzar con la genética conductual, es importante poder tener un sistema teórico previo del conductismo para poder entender más a fondo. ¿Y ahora por qué? Porque así podemos ver cómo se ha reestructurado el aprendizaje. El aprendizaje dejó de entenderse como una simple acumulación de respuestas correctas y ahora se veía como un proceso dinámico donde las personas reorganizaban sus estructuras cognitivas. Incluso en el campo clínico, este enfoque permitió desarrollar intervenciones importantes. Por ejemplo, la terapia cognitiva propuesta por Beck demostró que muchos problemas psicológicos están relacionados con patrones de procesamiento distorsionados. Sin embargo, esta puerta también tiene sus críticas. Algunos autores señalan que la metáfora de la mente como sistema computacional puede conducir a un reduccionismo. Si se utiliza de forma muy simplificada, podemos dejar por fuera dimensiones esenciales de la experiencia humana, aspectos como las emociones, el cuerpo y la cultura. Por eso, aunque la psicología cognitiva amplía enormemente el campo de estudio de la mente, también necesita dialogar con otras perspectivas. Ahora, si continuamos avanzando en el pasillo, podemos ver otras de las puertas que encontramos correspondientes a la genética conductual. Esta es la puerta de madera tallada, como me gusta llamarla, y la pinté de verde precisamente por todo lo que tiene que ver con biología y conciencia. Este enfoque busca responder a una pregunta distinta: ¿hasta qué punto la conducta humana está influenciada por la herencia genética? La genética conductual estudia el impacto de los factores biológicos en las diferentes individualidades. Una noción central en este campo es precisamente la heredabilidad. Y si abrimos esa puerta y vemos cuál es el sentido que hay detrás de ella, nos conseguimos con la heredabilidad de la siguiente manera. La heredabilidad es una noción central en este campo, porque analiza el grado en que ciertas diferencias entre las personas pueden explicarse por factores genéticos. Para estudiar esto, los científicos han utilizado metodologías como los estudios con gemelos y los estudios con personas adoptadas. Estos métodos permiten precisamente comparar individuos con diferentes niveles de parentesco genético. De esta manera es posible analizar la influencia de la herencia en rasgos como la personalidad o la inteligencia. Y es allí precisamente donde conseguimos uno de los hallazgos más importantes de este campo. Y es que los genes influyen, pero no determinan completamente la conducta humana. El comportamiento va a surgir como una de las interacciones más complejas entre factores genéticos y experiencias ambientales. Este descubrimiento permitió superar el antiguo debate entre naturaleza y crianza, y hoy sabemos que el desarrollo humano depende de la interacción entre ambos factores. Sin embargo, esta perspectiva también ha recibido críticas. Algunos investigadores señalan que un énfasis excesivo en la genética puede llevar a interpretaciones deterministas del comportamiento. ¿Y cómo vamos a entender eso? Es decir, si buscamos explicaciones que reducen la conducta únicamente a la biología, también nos encontramos con una pared. Y eso limita nuestra comprensión del ser humano. Ahora, vamos a ver aquí lo que yo llamo las puertas del complemento. Y por eso utilicé este diagrama que es como un iceberg, bueno, y que permite ver que muchas veces nos quedamos en la punta y no podemos ver lo que hay debajo del nivel del mar. Y es precisamente esa interacción de naturaleza versus ambiente que para mí, cuando estuve preparando toda esta disertación para ustedes, era uno de los elementos más importantes. ¿Y por qué? Porque durante mucho tiempo la psicología estuvo atrapada en un debate muy fuerte: si nuestra conducta depende principalmente de la naturaleza o del ambiente. La genética conductual intentó darle respuesta a esa pregunta estudiando el papel que tienen los genes en las diferencias psicológicas entre las personas. A través de investigaciones pudimos ver que hay diferentes interacciones y que, si bien ese comportamiento surge de una interacción compleja entre factores genéticos y experiencias ambientales, este hallazgo permitió superar la antigua oposición entre naturaleza y crianza. Sin embargo, esta puerta también tiene límites. Si se exagera el papel de la genética, existe el riesgo de caer en explicaciones demasiado deterministas, que reducen la conducta únicamente a factores biológicos. Y por eso seguimos avanzando por el pasillo, porque comprender al ser humano requiere abrir todavía una puerta más, para entender cómo este hallazgo ayudó a superar el debate entre naturaleza y crianza. Es decir, obviamente hay factores genéticos, pero que interactúan con el ambiente con el que nos relacionamos. Y es aquí donde caemos hacia una comprensión pluriversal. Después de recorrer estas puertas, que están todas ya abiertas, toca un momento de volver al pasillo. Y aquí es donde
realmente aparece el dilema por el que estamos tratando de responder durante todo este video. Y es que la psicología contemporánea está formada por múltiples enfoques. Cada uno utiliza métodos distintos, conceptos distintos y niveles de explicación diferentes. Esto lleva a algunos investigadores a pensar que integrar estas perspectivas puede ser problemático, porque cada enfoque analiza la conducta desde un nivel diferente. Sin embargo, la evidencia empírica muestra algo interesante. Muchos fenómenos psicológicos solo pueden comprenderse cuando realmente se combinan diferentes niveles de análisis. Vamos por un ejemplo, es decir, factores biológicos, procesos cognitivos y condiciones sociales. Esto sugiere que los enfoques no son necesariamente incompatibles, más bien pueden complementarse entre sí y la integración nos permite abrir todo lo que hemos visto para tener una comprensión más completa de lo que estamos estudiando. Ahora, después de abrir las puertas, algo queda claro, y es que si queremos tener la llave maestra, el secreto que te quiero contar es que para poder abrir cualquier puerta que tienes enfrente es necesario combinar la apertura con el criterio. ¿Por qué? Porque ser capaz de integrar mucho conocimiento es importante, pero debes saber cómo conseguir ese equilibrio para que todo encaje de la mejor manera y finalmente esa puerta abra. Ninguna teoría psicológica, ni el cognitivismo, ni la genética conductual, ni el conductismo son capaces de explicar por sí sola toda la complejidad del ser humano. Para mí, la riqueza de la psicología contemporánea es precisamente tener esa humildad intelectual de poder ver lo mejor de cada una. Y la conducta humana surge de interacción de múltiples dimensiones, biológicas, cognitivas y sociales. Por eso la psicología contemporánea puede fortalecer cuando logra integrar diferentes formas de explicación. La diversidad de enfoques no necesariamente representa una debilidad, puede ser una forma más bien de enfrentar la complejidad de la experiencia humana. Comprender al ser humano exige recorrer todo el pasillo, abrir distintas puertas y reconocer que cada una de ellas ilumina solo una parte del fenómeno psicológico, pero que juntas son más fuertes e impactamos más. Porque como afirmaba el psicólogo Kurt Lewin, no hay nada más práctico que una buena teoría. Y quizás la mejor teoría sea aquella capaz de integrar distintas dimensiones de lo que significa ser el ser humano y cómo vamos a entendernos, relacionarnos entre sí y brindarle una mejor capacidad al ser humano. Porque para mí, ser un buen psicólogo representa ser primero una muy buena persona. Me despido de ustedes con esta frase de Marian Rojas Estapé, una reconocida autora que es bestseller en muchas publicaciones y precisamente comenta que las personas que encuentran una finalidad, un objetivo, un sentido a su vida, tienen más razones para ser felices. Para mí eso es la psicología, es tratar de usar todo este conocimiento que tenemos para ayudar a otras personas a alcanzar su máximo potencial y así poderlas apoyar a que sean más plenas y más felices. Por otra parte, aquí les dejo las referencias bibliográficas que fueron utilizadas para hacer todo este video, porque si algo es verdad es que para poder llegar a hacer esta disertación hay que leer muchísimo, comprender diferentes autores, ver conexiones y saber que el reto precisamente está en cuando uno como ser humano asume el compromiso de indagar más, de saber más, de comprender más. Y bueno, eso fue todo en este primer formato TED por Yacambú entre mente y biología, el dilema detrás del pasillo. Gracias por haberme acompañado y espero que este camino te haya ayudado a abrir nuevas puertas en tu mente. Cabe acotar que este ejercicio en formato TED tiene únicamente fines académicos y no será divulgado posteriormente. Gracias por tu atención y nos vemos en la próxima entrega. Será hasta la próxima. Chau, chau, por aquí, José Oliveira, y fue un placer acompañarte. Nos vemos en la próxima y cualquier duda te leo aquí abajo en los comentarios para que puedas hacerme cualquier pregunta, cualquier comentario y así juntos vamos abriendo nuevos horizontes y nuevas posibilidades que nos acerquen un poquito más cada vez a lo que llamamos la llave maestra. Será hasta la próxima.